El siempre fascinante mundo Pokémon. Las más inusuales y diversas criaturas en el mundo. Algunos están en el cielo, otros bajo el mar, y algunos están en los bosques. Los Pokémon están por todas partes. Hace mucho tiempo, durante el origen de la creación, el dios Pokémon Arceus dio vida al mundo Pokémon, pero decidió ocultarse tanto de las criaturas como de los humanos, para cuidarlos por igual desde las sombras. Para aprovechar que el videojuego de Leyendas Arceus, la precuela spin-off de la marca, se estrenaba en una ventana de tiempo cercana, la producción del anime no se quedó atrás y lanzaron una nueva película del dios Pokémon en 2022. Así nació esta cinta bajo la marca Journeys. Esto es Las Crónicas de Arceus. ¡Empecemos! Ash y Go viajaron a Ciudad Canal en Sinnoh para investigar cómo vivían las personas de la región en la antigüedad. Allí se encuentran con el lugar recreado a como era en el pasado. También se ven con Dawn, una vieja amiga y protagonista de temporadas anteriores del anime. También se encuentran con Cynthia, la afamada entrenadora Pokémon. Ella les regala disfraces como los que las chicas están usando, y así pueden recorrer el lugar de una forma más inmersiva. El equipo Galaxia está haciendo de las suyas en otro lugar. Este miembro llamado Saturn usa sus Golbat y Toxicroak y captura al Pokémon legendario llamado Heatran, el cual es de tipo fuego y tierra y es muy poderoso. El chico reporta a sus compañeros que la misión está cumplida. Cynthia les muestra una pintura de las formas antiguas de Growlithe, Braviary y las evoluciones de Basculin y Stantler. Ash le pregunta que cómo capturaban en el pasado, y ella dice que incluso en esos tiempos ya existían modelos de Pokébolas de madera, y de hecho les regala algunas totalmente funcionales. Cynthia llama a Cyndaquil de Johto, Oshawott de Unova y Rowlet de Alola. Ella dice que en el pasado esos Pokémon llegaron de la región desde diferentes lugares, por lo que ella quería ver su reacción al actual entorno recreado de Sinnoh. Cynthia les da 3 minutos a nuestros amigos para que capturen cada quien a uno de estos Pokémon. Después de buscarlos durante un rato, Ash, Go y Dawn capturan a los Pokémon justo al mismo tiempo. Ash se queda con Rowlet, Go con Cyndaquil y Dawn con Oshawott, y como recompensa, Cynthia les obsequia a todos un libro que cuenta con todas las leyendas del tiempo y el espacio de la región de Sinnoh. Esto emociona mucho a Go. Por otro lado, Saturn llega al Monte Corona, a la base del equipo Galaxia, y usa a Heatran para que con sus poderes de fuego le dé energía a una cosa llamada la Tabla Llama, la cual se dice que tiene parte del poder de Arceus. Con todo eso quieren abrir un portal interdimensional, pero como la energía es mucha, ocurre una gran explosión que alerta a nuestros héroes y eso hace que vayan a investigar de qué se trata. La energía de la tabla perturba el sueño de Arceus y Uxie, Azelf y Mesprit llegan a auxiliarlo. El equipo Galaxia dice que el primer paso fue un éxito y que ahora podrán abrir la barrera para su maestro Cyrus. El equipo de Ash y compañía ven como unos Shingling y un Bronzong están como descontrolados peleando entre sí, y después de que Piplup los despertara con un remolino, los protas son transportados a otra dimensión, donde después de reconocer al trío del lago, los legendarios psíquicos, se encuentran cara a cara con el mismísimo Arceus. Go ve que Dawn y Ash están muy calmados, y Ash dice que hace tiempos en Sinnoh ellos dos ayudaron a salvar a Dialga y a Palkia. Go se sorprende y Dawn dice que el fuego y Arceus son un mensaje y que vayan al centro Pokémon a descifrarlo. Saturn dice a sus compañeros que están listos para abrir el portal y traer de vuelta a su líder, Cyrus. Recordemos que en el pasado, cuando Ash y compañía detuvieron su plan para crear un nuevo mundo, él atravesó la puerta dimensional,
y por eso ahora el equipo Galaxia lo quiere de vuelta. En las noticias reportan que los Pokémon cercanos al Monte Corona están descontrolados. En el centro Pokémon está trabajando también nada más y nada menos que Brook, quien después de ser líder de gimnasio y creador Pokémon, ahora es doctor. Nos van, qué galán. Y aparte también conduce una nave con la que lleva al grupo a ver qué es lo que pasa en el Monte Corona. ¿Y algo que este joven no haga bien? El Team Galaxia pone el plan en marcha y disparan su arma cargada de energía de Heatran y empiezan a abrir el portal, pero la máquina colapsa y explota. La habilidad de Heatran de absorber fuego hace que pierda el control porque esa energía fue demasiado poderosa. Entonces el Pokémon legendario se transforma en una abominable bestia de fuego al tragarse la tabla llama. Después dispara un rayo por la boca y con eso casi logra abrir un portal y después se dirige hacia el bosque dejando destrucción a su paso. Ash y compañía siguen a Heatran para tratar de detenerlo y se cruzan con el equipo Galaxia. Llegan los 3 Pokémon del lago y Heatran vuelve a tener una mutación. Nuestros héroes, gracias a Arceus, pudieron ver que lo que ocasiona la mutación de Heatran es la tabla llama. El equipo Galaxia ataca al trío del lago, pero ellos se defienden. Una miembro de los villanos explica que Heatran abrirá el portal porque la tablilla quiere regresar a su portador original, o sea, Arceus. Brook menciona que se dice que la tabla, al ser una parte del dios Pokémon, aumenta los poderes. Comienza la batalla, intercambios de ataques por aquí y por allá. Brook dice a su equipo que él se quedará a detener al equipo Galaxia y ellos vayan a detener a Heatran. Croagunk, Steelix y Blissey combaten a los Pokémon de los enemigos. Después, los Pokémon acuáticos de Ash, Go y Dawn usan sus ataques de agua. Uxie, Azelf y Mesprit usan fuerza psíquica y los unen en una enorme bola para enfriar a Heatran, pero la bestia está tan caliente que evaporó el agua. Cynthia, la campeona de Sinnoh, llega donde el equipo Galaxia. La oficial Jenny dice que volverá con la policía y Cynthia le dice a Brook que se lleve a su Garchomp para detener a Heatran y ella se encarga de los malos. Brook deja a Croagunk y Blissey y se va con Steelix y Garchomp. Después, Ash y compañía usan sus Pokémon y atrapan a Heatran en un agujero para evitar que continúe moviéndose. Heatran lanza un rayo hacia el cielo y abre un portal. Eso hace que la bestia se vuelva más grande e inestable al recibir más poder. Ahora parece que va a explotar. El equipo Galaxia se van en un helicóptero a querer buscar a su líder cerca del portal. Arceus finalmente muestra su presencia. Destruye el helicóptero del Team Galaxia y el Roserade de Cynthia los amarra con látigo cepa. Arceus cierra el portal y después los chicos ruegan por ayuda para evitar que Heatran explote. Como curiosidad, les digo que me imaginé qué pasaría si Arceus toma una reacción agresiva con los protagonistas. Y la verdad podría ser el apocalipsis al tratarse de un ser con poderes divinos. Bueno, pero como eso no pasó porque el trío del lago le comunicaron que efectivamente los humanos solo quieren ayudar, Arceus se cambió a tipo agua y Uxie, Azelf y Mesprit cubren con una barrera psíquica a Ash, Go y Dawn junto a sus Pokémon. Después una barrera acuática cubre a Heatran y con el trabajo combinado de nuestros protagonistas logran llegar hasta el cuerpo real del Pokémon legendario y logran sacarlo de allí antes que explote. Para ser sincero con ustedes, no sé por qué simplemente Arceus no llamó a su tablilla de vuelta a su cuerpo y así acabar con todo. Pero toda la escena dentro del rescate se vio muy chido. Después, Arceus mantiene bajo control la explosión residual y absorbe la tabla llama. Ven, se los dije. Heatran y los humanos agradecen a Arceus y el equipo Galaxia le piden que regrese a su líder Cyrus, pero Arceus no les hace caso y junto a sus 3 compañeros se van usando el portal dimensional.
Cynthia dice que cree que Arceus dejó que los humanos salvaran a Heatran porque ellos deben resolver sus propios problemas. Bueno, eso solamente es una teoría de ella. Por dar mi opinión, creo que Cyrus no es expulsado de la dimensión de Arceus porque de esta forma no amenaza con destruir y tratar de hacer un nuevo mundo Pokémon. Los policías llegan al lugar cuando todo ya ha terminado y Brook le pide una cita a Cynthia, pero Croagunk lo noquea como en los viejos tiempos. Al celebrar la victoria de nuestros héroes, nos muestran una estatua de Heatran que quedó como resultado de los choques de ataques. Después, vemos cómo era Sinnoh en el pasado y podemos ver al protagonista del videojuego con algunos Pokémon. Por cierto, si finalmente compran el videojuego Legends Arceus de Nintendo Switch, traten de no desesperarse durante el tutorial de 1 hora. Una vez hecho eso, disfruten la aventura y no es necesario que anden subiéndole de nivel a sus Pokémon. Simplemente pueden cambiar a otro más fuerte. Una vez dado mi consejo, debo ser sincero y reconocer que me gustó mucho ver a Ash acompañado por sus viejos y nuevos amigos. Siempre es bueno volver a reconocer el maravilloso mundo Pokémon. Sin embargo, esta película no es mala, buena o mediocre diría yo, y recuerdo que la otra era algo mejor, pero no sé ustedes si les gustaría ver el resumen de la otra película de Arceus. Dejen su like o comenten aquí. Amigos, esto fue todo por el día de hoy. No olviden suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Elic L y esto continuará.